hasta Nueva Zelanda. Voy a hablar con Ricardo Méndez o Menéndez. Él es vamos a decirlo, mexicano radicado allá, que es candidato del Partido Verde al Parlamento de Nueva Zelanda. Y nos tiene un pulso sobre lo que está pasando en este país que lleva 100 días sin casos de COVID. ¿Con cuánto cerró, Ricardo? Sería bueno saber. ¿Y cuál fue la clave para detener el coronavirus, por ejemplo, en Nueva Zelanda, haciendo un paralelismo con lo que está ocurriendo en México, en los estados, y qué pudiéramos pues aprender de la experiencia de Nueva Zelanda a 17 horas de vuelo de aquí, de Sonora, por ejemplo, en Nueva Zelanda? Buenos días, Ricardo. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Pues empezando por el número de casos, en Nueva Zelanda no llegó a más de por ahí de 1,500 casos durante, desde que empezaron las transmisiones, y las muertes fueron muy pocas dentro de todo. Y en cuanto a pues, qué medidas se tomaron, creo que pues, empezando por un cierre de emergencia que hubo desde muy temprana, una medida muy temprana en los primeros semanas de marzo y de abril, en lo que literalmente pues todo lo que no fue esencial cerró. Y no fue tanto un pedido que nos quedemos en casa, sino que literalmente se convirtió en ilegal el trabajar en, pues, digamos, en un área que no fuera esencial. Ujú. Es decir, también por lo que veo aplicaron la ley, si no era esencial no podías trabajar. Así es, pero cabe decir que en Nueva Zelanda lo que hubo acceso fue a un programa de beneficencia relativamente universal y una medida que le permite a la gente pues poder dejar de ir al trabajo y tener un ingreso que les permitiese vivir con cierto nivel de dignidad. Y creo que esas fueron de las medidas que, aparte, digamos, las medidas fronterizas y la muy estricta cuarentena que se llevó a cabo aquí, mandatoria, en la que pues tienes que pasar 2 semanas en un hotel en cuanto llegas al país. Eso ayudó a reducir los números de casos activos bastante, y ahora pues ya llevamos 100 días sin lo que llamamos transmisión de comunidad, porque sigue habiendo casos que son captados en la frontera, pero no transmisiones que pasan, digamos, pues dentro de la sociedad, fuera de espacios de cuarentena. Son 1,219 casos confirmados y las muertes se confirman, son 22 muertes. Sí, son 22 muertes dentro de, digamos, de este año de COVID, y la mayoría fueron en espacios de retiros de gente de la tercera edad. Y pues, aunque fue muy trágico, sin embargo, debido a las medidas que se tomaron, se pudo contener, digamos, esos focos dentro de esos pequeños espacios. Hubo nada más media docena de focos activos en cualquier momento. Entonces, eso ayudó a que pudiésemos tener también unas aplicaciones en la sociedad de rastreo que se implementaron ya cuando se empezaron a bajar los niveles de alerta que se implementaron originalmente. Bien, entonces la clave fue que se mantuvo bajo control también. Cualquier persona que llegaba al país debía observar una cuarentena de 14 días mínimo. Tenía que estarse, por ejemplo, en el hotel y en las fronteras. O si tú llegabas a una casa, no podías salir de una casa también, o eras directamente, si llegabas del aeropuerto, ibas al hotel o en camión. Es decir, ¿cómo poderlo interpretar? Sí, inicialmente se inició una cuarentena, digamos, mandatoria de quedarse en casa cuando llegabas por la frontera, pero lo que se percató fue que la gente no estaba respetándolo, entonces se implementó una medida todavía más estricta, que era que cualquier persona que llegase de la frontera tenía que quedarse en un hotel que iba a tener un acuerdo con el gobierno por 14 días, y ya después de esos 14 días la gente podía irse a sus casas. Esa medida fronteriza creo que fue pues lo que internacionalmente a Nueva Zelanda se le celebra mucho, pero reitero que en los programas de beneficencia universal que existen aquí fue lo que en realidad le permitió a la gente, digamos, el quedarse en casa y el poder el no tener que preocuparse, pues vaya, de cómo iban a comer y cómo iban a acceder a pagar servicios básicos. ¿Cuánto se les pagaba, por ejemplo, a las personas? Pues
el programa de beneficencia que existe ahorita es de $250 neozelandeses semanales, lo cual sería, digo, no me sé la cifra exacta en dólares americanos, por ejemplo, pero sería como 200. Y también existió un programa de beneficencia para aquellos que perdieron el empleo debido a COVID, y que ese era por ahí de $490 neozelandeses a la semana. Y esto fue, digamos, incondicional a la gente que perdió empleo debido a COVID, y era una medida de salud pública, era el decirle a la gente, sabemos que va a haber pérdidas de empleos, pero queremos que te quedes en casa y que no pongas en riesgo tu salud por tener que tal vez acceder a empleo casual o empleo en áreas que no fuesen esenciales. ¿Cuántos habitantes tiene Nueva Zelanda? Para darnos una idea, por ejemplo. Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes. La ciudad más grande es Auckland, que es la que resido yo, y ese es de 1,5 millones de habitantes. Entonces, claro, todo es relativo al tamaño de población. Sin embargo, el hecho de que tengamos áreas urbanas que sean densas y aún así pudiésemos haber erradicado la transmisión de comunidad fue pues un logro muy grande cuando comparamos áreas y regiones en Australia, que es pues, el área más cercana, donde ahorita ha habido un segundo brote y están teniendo infecciones récords en, digamos, un país vecino. ¿Cuánto tiene Australia? ¿No sabes? ¿Tendrás el dato ahí de cuántos casos van? Entiendo que acaban de pasar por un día de récord de por ahí de 800, si no me equivoco, y eso en la región de Victoria, que es, digamos, una región de Australia en sí, y Melbourne, que es la ciudad más grande, es donde ha habido un segundo brote, y ahora han empezado a implementar medidas similares a las que Nueva Zelanda implementó. Entonces creo que pues, ha habido ciertos países que han buscado el modelo similar que tenemos de niveles de alerta y una cuarentena regional o nacional en la frontera, mandatoria, en la que se utilizan hoteles o otros tipos de facultades como China o y literalmente construyó pues, lugares de cuarentena y hospitales específicamente para COVID. Bien, pues interesante esta situación, Ricardo o Menéndez. ¿Cómo se ve México desde allá? Pues para las familias migrantes y para la comunidad migrante, pues sí es muy difícil, particularmente porque pues, para mí viendo la situación en México y la realidad que pues el quedarse en casa es un privilegio para muchos en México. Yo platico con mis amigos, mi familia en Tijuana, que la gente que se ha sido más afectada por las infecciones han sido aquellos que trabajan en maquilas, en áreas industriales, y se ha sido muy difícil. Y digamos que para la comunidad migrante, aquí una de las incertidumbres es cuando vamos a poder ser reunidos de nuevo con nuestra familia, porque pues las fronteras están paralizadas y literalmente, al menos aquí en Nueva Zelanda, y te sales del país y quieres volver a reentrar, puede ser casi que imposible. Bien, pues insisto, ese paralelismo es necesario, aunque es un país, bueno, de 5 millones de personas. Ciertamente aquí somos un país de 120 millones, más o menos, es ínfimo, pero la clave también fue que se cerraron las fronteras, se confinaron prácticamente, confinaron y tuvieron un control sobre los ingresos, cosa que aquí en México no ocurrió. En México, por ejemplo, la frontera de Estados Unidos a México, el país, uno de los países con más, de hecho, el primer lugar, hoy NPR, National Public Radio, lo decía hoy en la mañana, lo confirmaba, Estados Unidos tiene el país o es el país con más tasa de letalidad, con más muertes en el mundo. Aquí la frontera se cerró apenas que hace un mes y medio, es decir, estuvieron personas viniendo todavía para México, entrando, y se salió de control. Vaya manera y vaya lección que nos deja el coronavirus. Entonces, muchas gracias, Ricardo Menéndez, desde Nueva Zelanda. ¿En qué parte estás de Nueva Zelanda exactamente? Vivo en la ciudad de Auckland, que es la ciudad más grande del país, y está en el norte del país. Muy bien, pues te agradezco mucho el testimonio interesante para hacer ese paralelismo. Buenos días. Hablando de ese también, ¿cuánto dijiste? $400 por seguro de desempleo. Bueno, y $250 también por seguro en la pandemia, para que se quedaran en su casa. Sí, el programa de beneficencia a la gente desempleada le provee a la gente que perdió su empleo en general $250 neozelandeses, y a los que perdieron empleo debido a COVID 490, lo cual es una cifra muy generosa, pero un reconocimiento que el tomar medidas de salud pública es un pues,
no es una garantía para aquellos que no tienen ingreso. Entonces, es una forma en la que el gobierno garantizó que el público pudiese seguir esas medidas y comunicados de salud pública. Muy bien, pues ahí está la información. Que son el dólar, ¿cuánto es equivale el dólar de tu país al de Estados Unidos? ¿Es más o menos igual? Comparado con Es pesos. más o menos 70 centavos, entonces digamos 70 centavos americanos es un dólar neozelandés. Esa cifra obviamente ha cambiado, digamos, este año bastante, sub y baja debido a la situación no estable económica, pero digamos a inicios del año ha sido más o Muy bien. menos eso. Entonces, aproximadamente si fueran pesos, haga de cuenta que el gobierno aquí federal, el gobierno hubiera entregado 12,000 pesos mensuales, más o menos 10,000 como seguro de desempleo por COVID, por ejemplo, ¿no? Así es. Más o menos, es decir, bueno, gracias, te agradezco mucho, Ricardo Menéndez, tu testimonio. Buenos días. Buenos días, gracias. Desde Nueva Zelanda para Hermosillo, Sonora, y también el país de España dice, trabajo prepara un subsidio para 550,000 parados sin prestación. Gobierno, patronal y sindicatos negocian un pago de 430 euros mensuales para los desempleados que agoten todas las ayudas en plena pandemia. El Ministerio del Trabajo, los sindicatos y los empresarios están ultimando un subsidio extraordinario, dice el país de España, para los parados que agoten su prestación contributiva o el subsidio entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, según apuntan varias fuentes del diálogo social a el país. Es la medida más importante de un pacto en ciernes que llegaría a unos 550,000 desempleados, según cálculos de los sindicatos, y consiste en una ayuda de 430 euros mensuales a cobrar durante un trimestre. Durante 3 meses le van a dar una ayuda a los desempleados allá en España también. 430 euros, el euro está más o menos a 25 pesos, por ejemplo. 430 euros serían aproximadamente, pues que unos 15,000 pesos mexicanos. A diferencia de lo que sucede en otros subsidios, este no requeriría una prueba que acredite que no se llega a alcanzar un mínimo de renta. Si todos los beneficiarios solicitan esta mensualidad de emergencia, el monto total del plan ascendería a 710 millones de euros. El presidente López Obrador anunció este fin de semana que el país se está recuperando en su economía porque ya hay empleos activados y cada vez más se están ampliando. Ahorita le comento esto y más en Proyecto Puente.